Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los materiales dieléctricos. Y bien, vamos a empezar definiendo qué es un material dieléctrico para que puedan diferenciar respecto a lo que son los materiales aislantes. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta, en términos generales, todo material dieléctrico es un aislante, ¿sí? Pero al revés no se cumple. No todo aislante es un dieléctrico, ¿de acuerdo? Y aquí lo vamos a explicar. Bien, los materiales dieléctricos, ¿sí? Como trajes dieléctricos, los guantes dieléctricos, por ejemplo, son utilizados para protegernos de las descargas eléctricas. Estos materiales dieléctricos se dividen según su calidad. Hay para también, y también para las intensidades de energía eléctrica dependiendo del trabajo. Hay para baja tensión, media tensión, alta tensión, muy alta tensión, ¿sí? Pero siempre es importante que en cualquier trabajo de electricidad y electrónica, ¿sí? En electrónica pues trabajamos a 230 voltios en caso de aquí España, pero siempre es importante trabajar con mucha precaución en cuanto a la electricidad. Lo que son los materiales dieléctricos se debe a que el campo eléctrico externo, ¿sí?, va a polarizar los átomos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar con un poquito de la teoría electrostática para que lo puedan entender. Aquí tenemos las líneas de fuerza de un campo eléctrico. Estas son las líneas de fuerza de un campo eléctrico. Sabemos que para una carga positiva, la fuerza eléctrica va en dirección del campo. ¿De acuerdo? Y para una carga negativa, la fuerza eléctrica va en dirección contraria. Por ejemplo, para los electrones, si aplicamos un campo eléctrico hacia la derecha, la fuerza eléctrica las mueve hacia el sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Por ejemplo, un material, los metales, por ejemplo, tienen gran cantidad de electrones libres. Los átomos metálicos tienden a perder electrones con facilidad. Es decir, para el campo eléctrico es muy fácil que estos electrones se muevan. Es muy fácil para el campo eléctrico hacer que estos electrones puedan moverse. Y es una propiedad de los átomos metálicos, que tienen la capacidad, la facilidad de perder electrones debido a su nube electrónica deslocalizada, ¿sí? Entonces, para una intensidad del campo eléctrico, ¿sí?, es fácil para una intensidad del campo eléctrico no tan grande arrancar electrones de estos átomos metálicos. Por eso es que los metales son conductores. Los metales son conductores porque para un campo eléctrico le es muy fácil mover estos electrones, arrancarlos de sus átomos. Entonces, pero en cambio, aquí vamos a tener vamos a suponer que estas pequeñas circunferencias son átomos. Entonces podemos decir que en este caso tenemos esta parte me representa el material dieléctrico y vamos a aplicar una diferencia de potencial, ¿sí? Aquí tenemos una diferencia carga positiva y aquí una carga negativa, ¿de acuerdo? Hemos establecido una diferencia de cargas y vamos a establecer, obviamente, un campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico E1. Es el campo de la energía externa. Esto va a simular, por ejemplo, si tenemos una descarga eléctrica, protegernos con los guantes eléctricos. Este es el material y la descarga eléctrica externa es la energía externa. Entonces, este campo eléctrico que representa la energía eléctrica en este caso
no va a tener la facilidad que tenía con los electrones, por ejemplo. Los materiales eléctricos están conformados por átomos, ¿sí? Están conformados por átomos a los cuales es muy difícil extraerle un electrón. Por ejemplo, un dieléctrico puede ser el aire, ¿sí? Que tiene oxígeno y nitrógeno. Son elementos que en la tabla periódica, por sus amplios conocimientos en química, deben saber que son elementos más electronegativos que los metales. Es decir, es difícil, para el caso del oxígeno o nitrógeno, arrancarle un electrón a estos átomos que arrancarle el electrón, por ejemplo, a un átomo de cobre. Entonces, en este caso, a este campo le es difícil arrancarle un electrón a estos átomos, por decirlo, átomos dieléctricos, ¿no? Estos átomos de este material dieléctricos, pues no pierden electrones, no pierden electrones con facilidad. Este campo eléctrico lo que va a hacer es polarizarlos, ¿sí? Los polariza, ¿no? Mira, positiva, negativa, digamos que estos son los átomos. Lo que va a hacer el campo eléctrico o la descarga eléctrica externa es polarizar estos átomos, ¿sí? Y esa es la gran definición del dieléctrico. Un material dieléctrico es aquel material que se polariza ante la presencia de un campo eléctrico externo, ¿sí? Y gracias a esta polarización de estos átomos, te das cuenta que se van separando parte positiva y parte negativa en cada uno de los átomos, también se van produciendo pequeños campos en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, estos pequeños campos en todos los átomos de este material dieléctrico van a formar un campo resultante, que le voy a denominar campo 2. Ese campo 2 es el campo dieléctrico. Y ahí está la principal diferencia. Un material dieléctrico es aquel material cuyos átomos se polarizan ante la presencia de un campo eléctrico externo y a su vez va a almacenar cierta energía eléctrica mediante el campo dieléctrico. En pocas palabras, lo que hace es reducir la influencia del campo eléctrico externo. Por eso es que nos protegen de las descargas eléctricas, porque los dieléctricos tienen la propiedad de almacenar esa energía externa aplicada, y la convierten en otra, que es un campo dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Un dieléctrico se polariza, un aislante no se polariza. Entonces, esa es la principal diferencia. Repito, un material dieléctrico se polariza ante la presencia de un campo eléctrico externo. No solamente eso, es capaz de almacenar energía en forma de campos eléctricos. A esa energía se le denomina campo dieléctrico. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un campo 1 en esa dirección, un campo en sentido contrario, que es el campo dieléctrico, lo que hace es, vas a reducir esta fuerza eléctrica. Y se reduce la fuerza eléctrica, quiere decir que estos átomos están menos propensos a perder electrones. ¿Se dan cuenta cómo la explicación de los materiales dieléctricos tiene que ver con una teoría electromagnética esencial? Y estamos hablando solamente de fuerzas eléctricas y de campos eléctricos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un guante dieléctrico y aquí externamente está cubierto por un sotoguante térmico. Obviamente la energía eléctrica, parte de la energía eléctrica se transforma en calor. El sotoguante térmico lo que hace es mitigar los efectos de calor, es decir, nos da una protección adicional. Aparte que a veces las descargas eléctricas, cuando son muy intensas, pueden dañar el material dieléctrico, es decir, que estar propensos a que falle durante una descarga, por así decirlo, que propensos a la electrocución. Por eso es que los materiales dieléctricos, como los guantes, sobre todo en media y alta tensión, es decir, tensiones peligrosas, tienen que ser validados constantemente. Entonces, lo ideal es trabajar con un guante dieléctrico y encima una cubierta protectora térmica conocida como sotoguante térmico, porque parte de la energía eléctrica se tiene que transformar en calor.
y el calor también puede dañarnos, es un peligro para nosotros y también para muchos elementos. Y bien, entonces, un aislante no se comporta así. Si bien un aislante lo que son átomos que bloquean digamos, la transferencia electrónica, por así decirlo, no pueden moverse electrones. Aquí hay solamente un pequeño movimiento que es para polarizar, ¿sí? Pero no debe confundirse con la densidad de corriente eléctrica o corriente eléctrica en sí. Simplemente hay un pequeño movimiento que permite que los átomos se polaricen, ¿no? ¿De acuerdo? En este material está polarizado. En esta polarización hay una diferencia de potencial de la cual se origina un campo eléctrico por cada átomo. Entonces, la suma de estos pequeñísimos campos eléctricos me da un campo dieléctrico. Si yo tengo un campo eléctrico externo, ese campo eléctrico externo va a ser reducido, va a ser mitigado por el campo dieléctrico. Es decir, al interior se va a tener un campo un poco más pequeño, un campo resultante, pero ya va a ser más pequeño. Es decir, que este campo no va a tener la suficiente fuerza, este campo resultante no va a tener la suficiente fuerza para extraer un electrón. Por eso los materiales dieléctricos nos protegen. Y la principal explicación de eso es el campo dieléctrico que almacenan estos materiales. Es así como se explica la gran importancia de los materiales dieléctricos. Con esto también queda claro la diferencia entre un dieléctrico y un material simplemente aislante. Todo tiene que ver con el almacenamiento de energía. Los materiales dieléctricos se denominan dieléctricos porque son capaces también de almacenar energía eléctrica en forma de campos. Y es ese campo que disminuye la influencia del campo eléctrico externo, es decir, la fuerza eléctrica resultante va a ser mínima. Por eso es que nos protege de las descargas eléctricas.